Y está con nosotros Adriana Ortiz Barraza, ella es psicoanalista. Bienvenida, Adriana. Un gusto Bienvenida estar aquí el con día de nosotros hoy. en Código Salud. Gracias. Y bueno, pues es un tema que verdaderamente yo creo que nos preocupa muchísimo. Pues hemos sabido, ¿no? A últimas fechas nos hemos enterado de casos terribles, como lo que le sucedió a la pequeña Fátima, por ejemplo, Así es. que fue abusada sexualmente y bueno, pues le quitaron la vida a esta criatura. Así es. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos ante una situación y ante una problemática sumamente complicada. ¿Cómo podemos abordar ciertos temas con los niños cuando ellos notan alguna, pues que alguien está abusando de ellos, que alguien los está tratando de engañar? Porque así es como se les acerca. Totalmente. Fíjate que es un tema, Adriana, que nos confronta como sociedad, Sí. pero también nos trastorna, ¿no? Porque por la gravedad de lo que es un abuso sexual infantil y de cómo ese evento va a marcar a un niño o a una niña para siempre. Para toda su vida. Las estadísticas son graves, que nos hablan de 4,5 millones de niños y niñas son abusadas sexualmente en México. Y se dice todavía que esas estadísticas no son reales porque no todos los casos se denuncian. Entonces estamos hablando de un problema de una magnitud pues enorme. Fíjate que los niños, finalmente, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, en 1900 hablaba de que justo había y se daba el abuso sexual infantil y todos lo tachaban de loco, de perverso. No le creían. No le creían, claro. Porque en aquel entonces se creía que los niños inventaban esas historias, o sea, los médicos decían que eran inventos de los niños, pero hoy en día nos damos cuenta que no es así. Y un punto para la prevención de esto es que entendamos que generalmente 1/3 de los niños que son abusados sexualmente, este abuso es cometido por familiares muy cercanos o por personas cercanas a la Claro. familia. En la escuela también. Totalmente. Se da mucho. Entonces, si nosotros como padres, que somos sus cuidadores, no negamos el hecho de que personas como el padre, el tío, el compadre, el amigo, el profesor, puedan tener un abuso hacia los niños, entonces desde ahí estamos perdiendo de vista un sector muy amplio de la población que está abusando de nuestros pequeños. La capacidad de observación que debemos tener como padres Totalmente. es importantísima, es fundamental. ¿Cuáles serían los focos rojos, Adriana, Sí. para darnos cuenta que algo está pasando con nuestros pequeños? Mira, hay 3 áreas que tenemos que considerar en este sentido, a Sí. nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. A nivel físico, un focos pueden ser el que veamos irritación en los genitales de nuestros pequeños, que quizá el niño de repente pueda tener dolor al momento de sentarse o caminar, que lo vemos caminar con molestia. También puede haber algunas cuestiones, por ejemplo, de que el niño está más irritable, o sea, por ejemplo, en el área psicológica, que los niños se notan más berrinchudos. En su comportamiento. En su comportamiento. Claro. Y también se puede presentar de repente enuresis o ecopresis. ¿A qué me refiero? Los niños, una vez que ya controlan sus esfínteres y aprendieron a ir al baño, resulta que después vemos que ya más grandes empiezan a hacerse de nuevo en la cama, a hacerse del baño, y entonces eso es un foco de alerta porque nos habla, importantísimo, porque nos habla de ansiedad. Ok, a lo mejor no necesariamente decimos si tiene ecopresis o enuresis, el niño es abusado sexualmente, no, pero sí nos habla de un foco de ansiedad importante. Entonces, por ahí también podemos ver. Y algo que es muy obvio en los pequeños, si un niño, Adriana, no juega, algo está pasando. Porque los niños finalmente aprenden a conocer el mundo a través del juego. A través del juego, a través de la risa, a través de la inocencia. Totalmente. También, ¿no? Entonces si son notamos, muchos focos. Claro, son focos importantes que nos están delatando de alguna manera que hay algo raro, que pasa algo raro con nuestros hijos. ¿Cómo acercarnos y qué decirles, por ejemplo? Es muy importante que a los niños se les hable con la verdad, porque de repente tendemos como padres a decir, no hay que decirle esto porque no se da cuenta. Claro. De todas maneras se dan cuenta, de todas maneras lo saben y mejor que tú les puedas explicar. Uno es enseñarles a conocer su cuerpo y a que puedan entender nuestros pequeños que hay partes privadas, que son inclusive tan privadas que llevan ropa interior. Claro. O sea, eso te habla de que las cubres precisamente porque son tuyas, porque nadie las puede ver. Nadie las puede ver y mucho menos tocar. Exactamente, y que podamos decir el nombre tal cual. O sea, que todas las partes de nuestro cuerpo tienen un nombre real, que no digamos cosita,
pajarito, pipí, o sea, que podamos nombrar las partes del cuerpo de Claro. nuestros hijos como son. Las mujeres tenemos vagina, los hombres tienen pene y tienen testículos, o sea, todo eso. Este punto, Adriana, me gustaría nuevamente retomarlo, me gustaría hacer hincapié. Es sumamente importante acercarnos a nuestros Sí. hijos y comunicarnos con ellos de una manera natural, de una manera sencilla o normal. Exacto. Y indicarles, por supuesto, que absolutamente nadie tiene derecho a verles sus partes íntimas y mucho menos a tocarlas, por supuesto, ¿no? Y llamarles con el nombre Como real, es, como es. porque eso te va a ayudar a identificar si alguien está tocando determinada parte, ya sea de tus genitales, las nalgas, el pecho, o sea, tenemos que aprender a nombrarlos porque nos va a ayudar. Y Claro. algo muy importante, no hipersexualicemos a nuestros niños y niñas. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres con este término? De repente solemos hacer, sobre todo con las niñas, ponerles taconcitos, maquillarlas. O sea, por un lado estamos Sí, tratando sí, de sí, prevenir sí. el abuso sexual y por otro lado la estamos hipersexualizando. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras niñas no son sexys, nuestras niñas son inocentes. Son niñas. Son niñas. Tienen que vivir de acuerdo a la edad que tienen. Totalmente. Es muy cierto. Y hay que ser muy congruentes en esto, Adriana. Sí. Porque muchas veces cometemos el error como padres. Lo que acabas de mencionar Sí. es muy cierto. Les empezamos a enseñar a que se maquillen, a que Ujú. utilicen el tacón, la falda muy cortita. Digo, ese tipo de Coquetea, cosas van a ¿no? ir de acuerdo Ajá. a la edad que vaya teniendo Así es. la criatura, ¿no? Y fíjate que con los niños sucede un fenómeno diferente en cuanto a la hipersexualización. ¿Cuál sería? De repente hacemos que nuestros niños, sílvale a aquella mujer que viste, o sea, fomentarles conductas machistas. Ve y dale un beso y róbale un beso a una niña. Estamos fomentando conductas en ellos que también en algún momento puedan creer normal y natural el que puedan tener cierto tipo de abuso hacia otras personas cuando sean adultos. Entonces, Claro. sí podemos hacerlo y sobre todo también el hecho de darles el famoso besito en la boca, eso no es recomendable, uno por higiene, Claro. que es claro, ¿no? Que nuestra boca es un foco de infección para los niños, pero también el que si yo te beso, cualquier adulto te puede besar. O sea, hay que Definitivamente. frenar eso y que son aspectos pequeños que pueden contribuir a que nuestros hijos se fortalezcan y podamos prevenir el abuso Un sexual. tema sumamente importante, Adriana, de quienes somos padres, para quienes somos padres de familia, el tema del Internet. Navegar Sí, en claro. Internet. También Ujú. eso es sumamente peligroso. ¿Qué recomiendas tú a los padres de familia que tienen hijos pequeños, Ujú. que se meten a la red Ujú. y que navegan y que muchas veces pues no nos enteramos en qué páginas están, qué están visitando, Ujú, con quién ujú. se están comunicando, ¿no? O algo más grave, que también nosotros estamos subiendo fotos de nuestros hijos Ujú. con poca ropa o en ciertas posiciones, hay que tener En mucho redes cuidado sociales, en por redes ejemplo, sociales. sí. Entonces, yo no recomiendo que los niños deban de tener acceso a redes sociales. O sea, sí creo que, ¿A partir de qué que edad? inclusive para mí desde los 18 años es lo indicado además por la red social. Podrán estar o no ahorita los que nos están viendo de acuerdo en lo que digo, Claro. pero al final las redes sociales, Facebook, Instagram, te piden que seas mayor de edad. Sí, Entonces tú estás enseñando a mentir a tu hijo a que ponga una edad que no tiene de entrada. Además también todavía nuestro cerebro no está maduro, no podemos entender ciertas cosas y hay un gran porcentaje de abusadores sexuales por redes sociales. que aprovechan las redes Totalmente. sociales, claro. Entonces tenemos que cuidar, restringir el uso del Internet en cuanto a cierto tipo de páginas, Adriana. Tenemos que estar vigilando a nuestros pequeños Eso es. para poder ayudarlos a que no haya alguien que quiera por ahí hacerles algún daño, ¿no? Por supuesto. A manera de conclusión, Adriana, los tips. ¿Qué es lo recomendable hacer con nuestros hijos y qué recomiendas evitar definitivamente? Lo primero es no negar el hecho de que cualquier familiar, amigo o persona cercana a nuestra familia puede ser un acosador y tenemos Ujú. que abrir los ojos, nos guste o no. Muy alertas, Exacto. señoras y señores, Otro- muy alertas, con las antenas bien paradas, de verdad, porque si se trata de un Claro. familiar, como dices, el cuñado, mi hermana, El el, mismo tío, padre. el primo, el mismo padre, Ujú. muchas veces lo defendemos o lo justificamos Sí. y puede estar abusando esta persona Así de es. nuestros hijos. Dos, el que podamos enseñar a nuestros hijos a respetar, el que no quieran saludar de beso a una persona, porque creemos que eso es educación. Dale besito, salúdalo, o sea, forzar al niño a eso, no. Podemos enseñarle a saludar de una manera cortés, pero respetar
el que no puedan saludar de beso a un adulto. Besos en la boca, por ejemplo. No, besos en la boca, yo no lo considero adecuado. No es por lo higiene correcto, y ¿verdad? porque también podemos sexualizar a nuestros pequeños, lo que ellos sienten, pero también estamos fomentando el que otros adultos sea normal para nuestros hijos que lo besen en la boca como lo hace mamá o papá. Entonces hay que ser muy claros. Podemos confundir a los niños cuando son muy pequeños y darles cierta señal y ellos poder estar entendiendo otra señal. Sentárselos en las piernas, por ejemplo. Exacto. Los papás, cuando las niñas son muy pequeñitas, eso tampoco es adecuado. No, no es adecuado y tenemos que cuidarlos porque entendemos que muchos padres no lo hacen con esta malicia. Claro. Y no es por eso lo que estamos diciendo, estamos previniendo que otras personas sí lo hagan con malicia. O que el ¿no? pequeño entienda otro mensaje. Exactamente, entonces tenemos que cuidar esa parte de no saludar, el que no hablen con extraños y sobre todo que si en algún momento se sienten incómodos ante una persona o que una persona los manipula o los amenaza, enseñarles a que lo puedan hablar, que siempre se acerquen a una persona para que los niños puedan decir lo que están pasando, porque los abusadores sexuales lo que hacen con los pequeños es decir, no digas porque le voy a hacer daño a alguien de tu familia. Los amenaza. Hablarlo, para que ellos sepan detectar estos focos también, empoderarlos, Adriana, y entonces prevenir el abuso sexual. ¿Cómo enfrentar a un abusador sexual cuando ya nos dimos cuenta de quién es y cuando tenemos las pruebas suficientes? Es muy complicado. Yo he tenido casos desafortunadamente, de niños abusados sexualmente. Se tiene que hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿Es el primer paso? Se va al Ministerio Público, así es. Y bueno, empezar un proceso ya con la asesoría legal y psicológica también, pertinente, para que se pueda hacer un abordaje. Sí, totalmente, porque los pequeños tienen que ir a hacer una declaración, lo cual es sumamente terrible, doloroso, sí, muy desgastante, doloroso. Traumático, por supuesto, para una criatura, para un menor de edad, pues ir a hacer una Así denuncia ante las autoridades, pero es importante hacerlo. Es importante y se tiene que tener todo este apoyo multidisciplinario y evidentemente que los pequeños puedan tener un espacio en terapia psicológica para que puedan ir elaborando esa cuestión tan difícil en su vida. El primer síntoma, Adriana, en el cual podemos darnos cuenta, tú ya nos hablabas de algunas conductas, por ejemplo, por parte del menor, pero el primer síntoma, algo que generalmente nos delata que ha sido abusado sexual. La irritación en genitales, por ejemplo. Si hay eso, o sea, si tenemos como este tipo de irritaciones, no podemos voltear hacia otro lado, tenemos que hacer una revisión inmediata. La enuresis y la ecopresis también suelen presentarse. ¿Qué son? O sea, como muy hacerse del baño en la cama cuando ya se controlaba ese evento. Cuando ya se había pasado a esa etapa, cuando ya el pequeño iba al baño de manera normal, cuando vuelve nuevamente a hacerse en la cama, hacia pipí o popó, eso es un síntoma importante de ansiedad que tenemos que revisar. Puede ser que haya detrás un abuso sexual, pero no de manera aislada, para que también los que nos están viendo no puedan confundir eso que es que por eso se presenta la enuresis o la ecopresis, pero que sí es una alerta para decir algo le está generando ansiedad a mi pequeño o a mi hija, hay que revisarlos y entonces descartar cualquier posibilidad. Y los berrinches, o sea, esto que no es berrinchudo tu hijo y de repente tiene arranques. Irritable. Ajá, o hay niños que ya no quieren ir a la escuela, por ejemplo. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, entonces tenemos que hacer una revisión. Son muchas las cosas que están presentes, no un solo factor, Adriana. Adriana Tocaya, te agradecemos mucho tu visita esta mañana aquí en Código Salud, de suma utilidad, de verdad que nos has pues abierto los ojos. Es un tema que cada vez tenemos con más frecuencia, desafortunadamente, en nuestro país, que es el abuso sexual infantil.